Hola, saludos. Espero que se encuentren bien, que estén gozando de muy buena salud y que estén disfrutando la compañía de sus familiares. Bien, en esta ocasión vamos a analizar el tema de el volumen de un sólido de revolución, en particular el método de discos y arandelas. He preparado estos gráficos para explicar el tema. Vemos en este recuadro donde aparece un triángulo, es la región delimitada por las funciones que aquí arriba nos dan. Y igual a x, y igual a 0 y x igual a 2. ¿Sí? Entonces, la región en verde es la región que delimitan esas tres funciones. Y a partir de ella vamos a analizar el método de discos y arandelas. ¿Sí? El método de discos y arandelas consiste en hacer girar la región con respecto a un eje, que puede ser el eje X, puede ser el eje Y o puede ser cualquier otra recta. Y al girar la región se genera un sólido. Ese sólido es analizado a través de diferenciales de sólidos que generan cilindros. Por eso estamos haciendo aquí la referencia de un conocimiento previo, que es el volumen de un cilindro, que se calcula como pi por radio al cuadrado por altura. Ese es un cilindro sólido. Y el de abajo es un cilindro hueco. Aquí el cálculo del volumen sería pi por el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por la altura. Este es un conocimiento previo. Bien, esta región la vamos a hacer girar primero con respecto al eje X y me generaría esta gráfica, ¿sí? Al generar este triángulo con respecto al eje X me genera un sólido que tiene la forma de un cono, ¿sí? Este es el llamado sólido de revolución. ¿Por qué? Porque revoluciono alrededor del eje de las X la región original y me genera ahora un sólido tridimensional. ¿Sí? Bien, ese sólido, aquí estoy dibujando un diferencial o un diferencial de ese volumen. ¿Sí? Se fijan, de un ancho delta X, porque el volumen, pues o esa porción está siendo perpendicular al eje de giro, ¿sí? Entonces, el ancho de ese diferencial es delta X. Bien, ese diferencial lo dibujo, pero rotado 90 grados, ¿sí? ¿Para qué? Para analizar los radios, ¿sí? Los radios que se pueden ver en este volumen. Vemos aquí un cilindro, pero es un cilindro sólido, o sea que en la parte de en medio no existe un hueco, ¿sí? Porque nuestra figura es completamente sólida y no hay un hueco entre el eje de giro y la región original. Si lo viéramos en la primera figura, la región original es un triángulo que está sentado sobre el eje de las X. Entonces no hay una separación entre la región y el eje de giro. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos una porción, un diferencial de este volumen, si lo rotamos, veríamos aquí que ese diferencial de volumen corresponde a un disco, porque está completamente sólido.
y que tiene una altura, ahora este disco, delta X. Este disco pues es un pequeño cilindro que tiene una altura delta X y que tiene un radio, le llame aquí radio exterior a la distancia del eje de giro a la parte más lejana, y radio interior sería la distancia del eje de giro a la parte más cercana de la región. Pero pues el eje de giro y la parte más cercana de la región están donde mismo, por lo tanto esa distancia es 0. Aquí estamos definiendo que el radio exterior es la distancia entre el eje de giro y la parte más lejana de la región. Por lo tanto, para este sólido, del eje de giro a la parte más lejana de la región es esta. Entonces, esta distancia la define la función y igual a x. Por eso aquí estoy diciendo que el radio exterior, ¿sí? Corresponde a y igual a x, a la distancia y igual a x. El radio interior es la distancia entre el eje de giro y la parte más cercana de la región, ¿sí? Como la gráfica original o la región originalmente es un triángulo sobre el eje de las x, pues la distancia entre el eje de las x y la región es 0. Por lo tanto, el radio interior es igual a 0. Vimos en el primer slide que el volumen de un cilindro hueco es pi por el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por la altura. Pero esto también se puede utilizar en este caso que este cilindro no es hueco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el radio interior sería 0. Esta parte se eliminaría. ¿Ok? Entonces, para obtener el volumen de manera general, para obtener el volumen de esa región, vamos a sumar todas las radios al cuadrado por las alturas de los cilindros multiplicados por pi, ¿sí? Entonces, el volumen de este sólido de revolución lo vamos a obtener mediante la integral desde la x donde inicia la región hasta la x donde termina la región de pi por lo que nosotros ya hemos identificado como radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado por dx, que viene siendo la altura de los diferenciales de volumen o pequeños cilindros. Noten ustedes que si la altura del cilindro es un diferencial de x, pues en la integral yo voy a considerar de x, ¿sí? Y si yo tengo diferenciales de x, mis radios tienen que estar en función de x y mis límites deben ser límites en x. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuando esa región original, ahora la giramos pero alrededor del eje y. Al girar esa región alrededor del eje y, ahora tenemos otro sólido de revolución muy diferente. Aunque fue la misma región, pero ahora estuvo girada alrededor del eje y, el sólido es totalmente diferente. Por lo tanto, el volumen debe ser diferente, ¿sí? Vamos a considerar aquí un diferencial de volumen, ¿sí? Es decir, vamos a tomar un pequeño cilindro de altura delta y lo vamos a llevar a este lado para analizarlo. ¿Qué pasa ahora? Que ahora sí hay un hueco en la parte de en medio de los pequeños cilindros. Aquí se nota en blanco porque hay un hueco, ¿sí? Hay un hueco, o sea, hay un cilindro
Hay un radio interior y hay un radio exterior. El radio exterior pues va a ser la distancia del eje de giro, que ahora es el eje Y, a la parte más lejana de la región, que es esta función x igual a 2. Y el radio interior es la distancia del eje de giro a la parte más cercana de la región, que es esta función y igual a x o x igual a y. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que identificar correctamente nuestros radios. El radio, aquí hay tanto radio exterior como radio interior, ¿sí? Entonces, el radio exterior es la distancia de aquí, la parte más lejana, y eso es x igual a 2, ¿sí? El radio exterior es la recta o la distancia de 0 a x igual a 2. Y el radio interior es la distancia del eje de giro a la parte más cercana, por lo tanto el radio interior es x igual a y. ¿Por qué? Porque esta distancia la determina esta función, y igual a x o x igual a y. Este es nuestro radio interior, por lo tanto. Entonces, la altura, aquí tengo un error, aquí es delta y, ¿sí? Aquí es delta y. La altura del cilindro es un delta y, por lo tanto, la altura es un diferencial de y en mi integral. El radio, tanto el radio exterior como el radio interior deben estar en función de y también, ¿sí? Entonces, el radio exterior pues va a ser x igual a 2 y el radio interior x igual a y. No lo escribí aquí, pero aquí sería radio exterior 2 al cuadrado menos y al cuadrado, y eso multiplicado por pi. Y los límites pues también deben ser límites en y. ¿Cuáles? Desde donde inicia la región, que es en y igual a 0, hasta la y que tendríamos en este punto. Como la función es y igual a x, entonces la y en este punto es igual a 2. Sí. Esto es lo más importante del tema. Espero que con esto quede claro y puedan continuar trabajando o entender los siguientes problemas que posteriormente voy a subir a la plataforma para que ustedes analicen. Bueno, pues yo les sugiero que, aparte de esta explicación que acaban de escuchar, también consulten su libro de texto y consulten el programario, tanto para la parte teórica como la parte de problemas resueltos, porque eso les va a ayudar a entender mejor el tema. Les agradezco mucho su atención. Saludos, chicos.